Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía que el político y pensador indio que el conocimiento profundo de las religiones permite derribar las barreras que las separan. Nuestra invitada es filóloga, periodista y doctora en comunicación. Religiosa de pureza de María, la profesora Chisquia Valladares comparte con aquel político y pensador indio, conocido como Gandhi, esa voluntad de derribar barreras. Desde su perfil de Twitter se ha ganado el cariñoso apodo de la monja tuitera, por abrir nuevos diálogos en el continente digital. Profesora Chisquia Valladares, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué es el continente digital? Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, ese en realidad es un término que acuñó el Papa Benedicto XVI para llamar Internet. Internet desde entonces, desde ese momento, pasa a ser entendido no como una herramienta de comunicación, sino como un lugar, el lugar donde él invita a ser misioneros, a llevar también la buena nueva. Del mismo modo que se fue en España en el siglo XVI, ¿no? O XV, más bien, a América a evangelizar, pues ahora él pretendía en ese momento que fuéramos también a evangelizar el continente digital. ¿Usted está hablando de que Internet es el nuevo mundo? Estamos hablando de eso, sí. Internet como el nuevo lugar, el nuevo mundo, el nuevo continente donde habitan pues nada menos que 3.000 y pico, casi 3.700 millones de personas del planeta, de los 7.000 y pico que somos, donde se interactúa, donde se expone lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que le preocupa, lo que puede estar interesándole en ese momento, y donde se comparte pues muchas vidas al mismo modo en que se comparten en la vida offline, ¿no? Lo que ocurre es que a los conquistadores, cuando llegaron al Nuevo Mundo, encontraron muchas veces un territorio hostil. Exacto, pues lo mismo nos pasa. Tenemos también los trolls, que son también nuestro... ¿Qué es un troll? Un troll, pues yo digo siempre que es una persona que tiene mucho tiempo y que se cree tener toda la razón y además tiene que expresar que tiene la razón siempre. Parece que los ha sufrido. Totalmente, con bastante frecuencia. ¿Y desde su experiencia cómo se combaten? Hay que primero saber si realmente estamos ante un troll o si estamos ante una persona que tiene una experiencia negativa o si estamos simplemente ante alguien que ha pasado una mala noche o que tiene un día de mal humor. Si realmente es un troll, pues lo mejor es ignorarle, obviarle. Y a veces si vienen en masa, porque se multiplican, porque ellos mismos prefieren parecer que son muchos, aunque sea una o dos o tres personas, quieren parecer que son 30. Entonces yo les bloqueo. La profesora Chisquia Valladares es periodista, es filóloga, está en Twitter. ¿Qué particularidad tiene usted que le ha convertido en famosa? Todo eso sería normal si yo no vistiera con un hábito de monja. La primera vez que salí en un periódico fue en el periódico local de Mallorca, que es donde yo vivo, y el titular decía La monja tuitera, ¿no? Fue a partir de ese momento que ya se extendió. ¿Por qué era noticia que una monja estuviera en Twitter? Era noticia porque no había más, era de las primeras. Había algunas en Estados Unidos, pero en España la verdad es que no habían. Ni siquiera estaba en Twitter Sor Lucía Caram, ni siquiera ella. Entonces la gente le sorprende porque tienen una visión y unos prejuicios bastante lógicos de algún modo de que la Iglesia es un poco anticuada, de que está un poco carca, de que está un poco pasada. ¿Y es verdad? Yo creo que fue verdad durante mucho tiempo y que ahora es injusto que se diga lo mismo. De hecho, el mismo Vaticano está haciendo un esfuerzo enorme por la comunicación. De hecho, ha creado la nueva Secretaría de Comunicación para la Santa Sede, que es la máxima categoría que se le puede dar a un tema, ¿no? Antes existía el dicasterio del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, se ha desaparecido y ahora se está haciendo toda una revolución comunicativa en el Vaticano, copiando incluso el sistema de comunicación de Disney en la Santa Sede. Es muy interesante porque se conoce poco esta realidad, se conoce también poco toda la doctrina de los papas acerca de Internet y de las comunicaciones y concretamente de las redes sociales.
y sin embargo yo creo que es una doctrina puntera, o sea, se está diciendo cosas muy interesantes que yo he podido estudiar en la tesis doctoral y que a mí misma, desde dentro de la Iglesia, me han sorprendido. El problema es que todo eso no ha aterrizado aún en las diócesis locales. Entonces, las conferencias episcopales de los países, y concretamente de España, todavía están bastante lejos de lo que el Vaticano en realidad está invitando y de lo que el Vaticano está diciendo. Faltan recursos, faltan personas, falta dinero y falta gente formada, sobre todo, para iniciar toda esta revolución que ya es una realidad en el Vaticano. Transmedia. Estamos conversando con la profesora Chisquia Valladares y nos ha contado que desde la Santa Sede se está mirando con mucha atención la manera que tiene Disney de trabajar la comunicación. Cuénteme, ¿nos puede poner algún ejemplo? Sí, bueno, se intenta que sea una comunicación más colaborativa. Se están eliminando los distintos medios de comunicación para unificarlos todos en uno en Internet, de manera que incluso Radio Vaticana, que es una de las radios, bueno, la primer radio del mundo oficial, que fue la radio encargada por el Papa Pío XII, me parece, va a desaparecer. La idea es que desaparezca y que haya un solo canal, un solo medio donde lo transmita, que sea Internet. Entonces el portal nuevo del Vaticano que se va a estrenar va a integrar la televisión, la radio, los portales de Internet que ya existían y las redes sociales. Entonces es una comunicación colaborativa que requiere un cambio de mentalidad, una forma de trabajar muy diferente y que está suponiendo un esfuerzo enorme de recolocar también a muchas personas y de resituar todo lo que es el sistema, el aparato comunicativo de la Santa Sede. Porque el Vaticano es un Estado. Exactamente, el Vaticano es un Estado y además de ser un Estado también es el líder religioso, pues, de todos los millones de católicos del mundo. La idea del Papa Francisco con esta renovación incluye también que no se centralice la acción en Roma, en el Vaticano, sino que se vaya a las periferias que él llama, que son las diócesis incluso más pequeñas, que se pretende acortar esa brecha digital que se ha ido haciendo cada vez más grande en algunos países, ¿no? Y que ha dificultado el progreso de esos países y de esos pueblos. Ahora le voy a ceder un momento la pantalla de mi ordenador portátil. Ahí aparece una imagen. Si le puede describir a los selectos pabellones auditivos que nos escuchan qué ve ahora mismo en la pantalla. Bueno, estamos viendo justamente en la Capilla Sixtina el fresco de Miguel Ángel de la Creación, esa mano de Dios Padre que se extiende para tomar la mano de Adán, el hijo, y en este caso resulta que estamos ante un GIF. El GIF hace un gesto muy moderno de saludo, choca esas cuatro, ¿no? O sea, choca las manos, el puño y creo que es una modernización bastante interesante de lo que es el fresco, pues, renacentista de Miguel Ángel. ¿Y en qué marco se encuentra esa imagen que nos ha descrito brillantemente? ¿Dónde lo...? Bueno, el original de esa imagen está en el techo de la Capilla Sixtina de los museos vaticanos, en el Vaticano, que es la capilla donde se reúnen todos los cardenales cuando hay que elegir un papa, y ahora resulta que está en una red social, concretamente está posteado directamente a Twitter a través de un GIF. Está posteado en Twitter a través de un GIF que usted además ha descubierto en un congreso de comunicación. Cuénteme, ¿dónde nos encontramos? Bueno, pues estamos en el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia, en el Congreso de Comunica 2, y que es la 7ª edición de este congreso, de la cual he participado en 4. O sea, únicamente me he perdido las 2 primeras y la del año pasado, que me coincidió con otro congreso en Los Ángeles. En esta ocasión me invitaron para hablar sobre la gestión de los trolls en las redes. Y bueno, ha sido 45 minutos más o menos la exposición. Yo creo que el ambiente ha sido un poco... de sorpresa y a la vez, pues, de una buena aceptación de lo que hemos compartido.
Usted es una marca en Internet hoy en día. Y usted es una marca que se ha construido en el tiempo y que, digamos, algún comentario puede poner en crisis o puede cuestionar. ¿Cómo gestiona? ¿Tiene usted algún protocolo para gestionar momentos de crisis? Bueno, mi propio protocolo, ¿no? Por ejemplo, cuando recibo avalancha de tweets sobre un tema, sobre un tweet que he posteado, y son pues más de 15 personas a la vez que me están criticando con palabras bastante desagradables. Pero eso sucede. Esto sucede. Insultos, estamos hablando de insultos. Estamos hablando de insultos, de injurias, incluso de violaciones también, incluso del derecho del honor y calumnias. Y, por ejemplo, a ver, que haya habido una monja en la historia, o una, o dos, o tres, me da igual, o 10, que hayan sido ladronas de bebés en un momento histórico que se haya descubierto, no quiere decir que yo lo sea. Pues eso me han dicho, me han llamado roba bebé, me han llamado puta, me han llamado, no sé, un montonazo de insultos y de imágenes bastante agresivas y muy desagradables. Entonces, bueno, al principio, hace años, cuando empezaba, pues me asustaron un poco y estuve a punto de dejar las redes, como hace tanta gente cuando recibe avalanchas de troll. Bueno, me preguntabas por mi protocolo. Mi protocolo dice que cuando son trolls en avalanchas y vienen mensajes con insultos y a veces incluso con amenazas, yo los bloqueo sin ningún remordimiento de conciencia y sin que crea que eso esté afectando a nada, ¿no? Ni de mi marca, ni de mi religión, ni de nada. Ahora, cuando son mensajes con argumento y con educación, suelo dialogar normalmente. De hecho, mis seguidores me dicen que tengo demasiada paciencia para dialogar con los trolls. Dice, no pierda tiempo, hermana, que no hace falta. Pero es que si yo no lo hago, me siento mal, porque creo que si estoy en Twitter o en Internet en general, es para eso, para dialogar con el que piensa diferente, no para convencerle, porque no pretendo convencerle a nadie, sino al menos que sepan que existen otros puntos de vista. Y también poder yo reflexionar también sobre lo que me dicen, que en algún caso he tenido que ceder y decir que tienes razón, ¿no? O si no puedo decir tienes razón, pues al menos convencerme y afianzar mis convicciones. Transmedia. Esteban Galán. Estamos manteniendo una emocionante conversación con la profesora Chisquia Valladares. Usted ha hablado de Disney antes, ha hablado de la estrategia de comunicación de la Santa Sede, hoy se habla de las narrativas transmedia. Lo que ocurre es que tal vez una de las primeras narrativas transmedia es la propia religión cristiana, el propio cristianismo, la manera de comunicar. Yo creo que esa es una de las críticas más fuertes que yo suelo hacer a la Iglesia Católica. Y es que hay mucha teoría sobre el concepto de redes sociales, sobre la humanización de las redes sociales, pero hay poca práctica sobre cómo conectar con las audiencias a través de los nuevos lenguajes y de las nuevas narrativas. Creo que tenemos un mensaje milenario y siempre válido que se puede actualizar todavía hoy, pero que ha habido una crisis bastante notable de falta de conexión con ese público nuevo. Está clarísimo que los curas no pueden seguir esperando a que sus iglesias se llenen si ellos no salen. Y el Papa Francisco ha invitado a una iglesia en salida, en ese sentido, ¿no? Pero de nada nos sirve salir a la red, de nada nos sirve ir al continente digital si no sabemos cómo tocar corazones y cómo sentir con la gente con la que estamos tratando, ¿no? Primero de todo, no podemos ir con espíritu de superioridad, y segundo, no podemos ir con un lenguaje del púlpito de hace 20 años, no podemos. Hay que utilizar nuevas narrativas. A mí me ha encantado aquí en este Congreso Comunica la primera mesa redonda que hubo, el primer panel que habló sobre ese tema, los nuevos lenguajes y las nuevas narrativas. Justamente eso es lo que hace falta. Hace falta traducir el mensaje a unas formas en que la gente de hoy lo pueda entender, para que se puedan caer los prejuicios que creo que se tienen por un tema histórico.
Usted no solamente teoriza sobre eso, sino que lo trabaja en su día a día desde el CESAC. Cuéntenos, ¿cómo es su universidad? Bueno, es una universidad pequeña en la que existen los grados de comunicación audiovisual, periodismo, publicidad y relaciones públicas y educación primaria, educación infantil y lo que era antes el INEF, ¿no? El CAFIDE. Y están en una isla preciosa. Mallorca, una isla muy pequeña, una universidad pequeña, familiar, el campus es solamente una manzana, los alumnos son solamente unos 600 y es una sede, una adscripción a la Universidad Pontificia de Comillas, o sea, los títulos que damos son los de Comillas. El ambiente es muy familiar, es muy personal, todo el mundo se conoce, profesores y alumnos trabajan fuera de las clases también en proyectos, por ejemplo, la Noche de los Óscar, en la que un exalumno de la Universidad Jaime I está muy involucrado, es un proyecto muy bonito que se pasan toda la noche en el CESAC proyectando por streaming toda la noche. El profesor Iván Bort. Iván Bort. Enviamos un saludo al profesor, buen compañero. Exacto. Entonces, nuestra universidad obviamente es una universidad católica, pero no hay ninguna asignatura de religión, ni hay nada obligado que haga que los alumnos tengan que ser católicos para poder estudiar ahí. Sin embargo, pues lo que se respira es un ambiente pues en el que queremos inculcar valores evangélicos, como son la solidaridad, la justicia, la verdad, o sea, valores que quizá son muy importantes en nuestra sociedad de hoy y que hemos olvidado que son en su origen del Evangelio, ¿no? Me quedaría en este café con micro con usted mucho más rato, pero estamos acabando y me gustaría conocer guías, maestros, referentes que haya tenido usted. Pues mira, yo creo que en mi vida han influido muchísimas personas. Para empezar, la primera persona que influyó en mi tesis doctoral ha sido la directora de este congreso, Marga Cabrera. Gracias a ella pude hacer la tesis en una dirección que es actual, que es el tema de Twitter y las instituciones católicas, cómo comunican en Twitter. Un saludo a la profesora Marga Cabrera y agradecer todas las facilidades que nos está dando para que usted y yo estemos hablando aquí además ahora mismo. Sí, una grandísima profesional y una grandísima persona. Luego agradezco también, por ejemplo, pues a la primera persona que me orientó hacia el tema de las letras, ¿no? a estudiar filología hace ya muchísimos años, que fue una profesora que tuve en Roma cuando estudiaba ciencias religiosas, que me dio la asignatura de San Juan, una asignatura bastante difícil, es el evangelio más complicado de estudiar, que se llama Nuria Calduc. Y luego pues agradezco también pues a gente que me ha influido desde el punto de vista religioso, como puede ser la hermana Magdalena Mengual, menos conocida, pero ha sido una de las superioras generales de mi congregación que me ha influido muchísimo, ¿no? ¿Un libro? Un libro, pues mira, el primer libro que me ayudó a pensar y a ver el mundo de un modo, es un libro muy sencillo, pero yo tenía a lo mejor 14 años cuando lo leí y que no siempre lo llevo conmigo, sin embargo es un libro simple, es el libro de Saint-Exupéry, El Principito. Es un libro que creo que todo el mundo debería de leer en la adolescencia y volver a leer luego también cuando sea más mayor, ¿no? Me ayudó en el sentido de expresar de un mundo de emociones, que creo que es el mundo en el que hoy vivimos y que es tan complicado de ponerle palabras. ¿Una película? Bueno, una película que me gustó mucho y que además me costó ver porque empecé y resultó que cuando empecé dije, uy, pero ¿a dónde me he metido? Esta es una tomadura de pelo, y la corté. Y al cabo de varios días me insistieron tanto en que la viera que al final la vi, que es La vida es bella. Es una película ya clásica, La vida es bella, que habla del sentido de la vida en un campo de concentración nazi en Auschwitz y que me encantó sobre todo por la fidelidad de la mujer hacia su marido y la forma de hacerle vivir a su hijo lo que era tan terrible como era el campo de concentración. Me hizo pensar mucho, me gustó mucho, me emocionó mucho y me gusta recordarla porque es una de las realidades, la del Holocausto,
que creo que no deberíamos de olvidar nunca y que estamos en un peligro enorme de volver a vivir por el tema de los refugiados de hoy, los refugiados de Siria, los refugiados de Irak, cristianos perseguidos, musulmanes que están siendo también abatidos por el Daesh, por el Estado Islámico, y que creo que es un problema enorme que podría convertirse en otro holocausto silenciado. Y Occidente mientras mira a otro lado. Exacto, Occidente mientras mira a otro lado, y precisamente por eso pues, yo quise ir a uno de ellos, a Irak, al campo de refugiados de Irak, para poderlo contar aquí de primera mano y que no me digan, no, eso lo has leído y no es así. No, lo he vivido, lo he tocado, he estado ahí una semana, sé lo que es y bueno, esa película creo que está un poco en esa línea, ¿no? de la humanidad que sufre y que se silencia ese sufrimiento, que pasaremos a la historia probablemente pues como una generación que quiso ver a otro lado. Profesora Chisquia Valladares, ha sido un placer pensar este ratito con usted. Muchísimas gracias y un gusto haber charlado este rato contigo. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.